Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Una reacción casi inmediata que reflejó su molestia con la decisión del juez de otorgar arresto domiciliario a Romeo Vázquez y otros dos generales. El fiscal general parafraseó a la destacada marxista polaca Rosa Luxemburgo para calificar de burguesa un sistema de justicia que asegura permite escapar a los tiburones voraces. Es una realidad que vive Honduras, pero no podemos nosotros meter ideologías. El autor de esa frase, dejémoslo atrás, veamos el contexto exacto. El fiscal general no está aquí para proteger a nadie de ningún partido político y la historia y ustedes lo van a saber poco a poco que el fiscal general está para aplicar la ley. No fijarse en la ideología de la autora, sino en el contexto real que expone, pidió Zelaya, quien afirmó que no busca presionar jueces, al tiempo de defender que cuando presentan requerimientos es porque hay pruebas, aunque más parece una injerencia del fiscal general en un poder del Estado independiente, critica el director de seguridad de la ASJ, para quien la justicia tiene que ser equitativa y no estar al servicio de los intereses políticos de un grupo. Que no haya esa incidencia o esa injerencia por parte de nuestras autoridades para que se tomen las decisiones en favor únicamente de intereses políticos y no que en realidad lo que la población espera, que es una justicia equitativa y efectiva. En similares términos al fiscal Zelaya se pronunció el presidente del Congreso, Luis Redondo, que en su cuenta de X afirmó que si el pueblo no obtiene justicia, al final encontrará su propia forma de reclamarla, pero la justicia tampoco se logra a la fuerza, cuestiona este analista, quien no comprende el por qué se hace referencia a la burguesía, si el mismo Partido Libre, en consenso con el bipartidismo, se repartió el pastel de la impunidad en la Corte Suprema. Ustedes, los de Libre, son parte de la impunidad de este país y hoy nos vienen con otra cantaleta diciendo que es la oposición o son aquellos, el grupo burgueses, los que están queriendo torcer la justicia cuando ustedes están con el sartén en el mango. Los consultados cuestionan al fiscal general por emitir juicios públicos sobre casos en desarrollo, pues aparte de violentar la misma ley orgánica del Ministerio Público, también contamina todo el proceso legal. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente, es un placer de nuevo moderar un nuevo programa. Esta mañana con los diputados Ramón Barrios, a quien saludo, bienvenido abogado. Gracias, Fátima Mena, ¿qué tal Fátima? Bienvenida. Y el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Muy buenos días, Renato. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy los titulares de los medios impresos dicen: fiscal afirma que se enfrentará a la Corte Suprema de Justicia si no hay respuesta a casos. Zelaya reiteró que no hay persecución política contra la oposición y que tampoco trata los casos por ideología. Se ha reunido con la presidenta del Poder Judicial con el fin de abordar los avances de los últimos casos de corrupción presentados por el Ministerio Público, sin seguir el protocolo acostumbrado de ingresar por la parte trasera de las instalaciones de la Corte. Zelaya entró por enfrente para ser abordado por la prensa nacional. La historia es la que nos va a juzgar de que si es persecución o no, lo es. Es una grosería decirle al pueblo que es una persecución política y que el fiscal general está metiendo temas ideológicos en la persecución penal, exteriorizó el fiscal general. Y que, por cierto, advirtió ayer que está investigando a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aseguró: tenemos una Corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo y, de ser necesario, vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia
para que le dé respuestas a este pueblo que necesita justicia. No podemos nosotros estar en un sistema donde solo hay justicia para unos pocos. Miren, palabras fuertes. Zelaya aseguró: tenemos una corte que no nos ha dado respuesta. ¿Ustedes eligieron esa corte? ¿Ustedes le eligieron esa corte? Bueno, participé, pero nosotros, PCH, cuestionamos el proceso de selección justamente de esta corte. Miren qué interesante el tema que vamos a debatir hoy, porque se lleva de encuentro a medio mundo. Tenemos una corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo, y de ser necesario vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuestas a este pueblo que necesita justicia. Ayer también desafió a otro poder del Estado, a la Corte Suprema de Justicia. Y así otros medios titulan: nos enfrentaremos a la Corte para obtener respuesta. Ayer se reunió el fiscal general con la presidenta del Poder Judicial. Vamos a escuchar de manera completa lo que le decía al periodista Vicente Turcios y otros colegas el fiscal general del Estado, Joel Zelaya. Pendientes y de eso se trata, de agilizar. Como les digo, el pueblo necesita respuesta y hay que dársela. Para eso nos paga el pueblo, para que le demos una respuesta de justicia. Y en ese camino estamos, no vamos a retroceder, por mucho que nos digan que hay persecución política. Sabemos lo que ha pasado en este país, el pueblo lo sabe, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Qué casos específicos usted le urge que se... No les voy a hablar de casos específicos, pero sí hemos tenido una amplia plática con la presidenta de la Corte. ¿Y en relación a un magistrado que ha recibido? Sí, hemos recibido denuncias de 2 magistrados, pero no vamos a dar el nombre, y sí vamos a investigar porque de eso se trata. A mí no me interesa si es alto funcionario o no. Lo importante aquí es darle curso a todas las denuncias que estén y si están enmarcadas en ley, vamos a proceder. ¿Son magistrados de la Suprema Corte? Así es, magistrados de la Suprema Corte. ¿Qué delito? En algún momento vamos a informar al pueblo, ¿verdad? Mi respeto. ¿Qué le dijo la presidenta? No, está anuente una mujer que quiere justicia para este país. Desgraciadamente este es un órgano colegiado, pero en eso estamos, para luchar contra la justicia, y ayúdenos ustedes a hacer justicia. Ustedes son pueblo, ustedes son parecido de donde yo vengo, de donde nací. Usted ha sido franco, díganos qué actuaciones han evidenciado estos magistrados. No, en algún momento le vamos a decir. Nosotros siempre acostumbramos a no mancillar el honor de las personas y no tomarlo de manera personal. Créanme, no tengo ninguna enemistad con ningún imputado. Sepan que si han cometido un delito, tienen que enfrentar la justicia, es normal. Enfrentar la justicia es de Dios. Gracias. Si el Ministerio Público presenta requerimientos porque tiene pruebas. El Ministerio Público, cuando presenta un requerimiento, es porque tiene pruebas, pero lógicamente el juez las valora, y en ese sentido nosotros no podemos presionar a los jueces. Ellos tienen su autonomía. Los podemos nosotros cuestionarlas con los recursos que existen. Algunos abogados fiscales dicen que son muy débiles los requerimientos. Mire, esa es una buena pregunta, y me voy a dirigir al pueblo hondureño con esa pregunta que usted me ha hecho. Aquí hemos acostumbrado a hacer requerimientos fiscales de 20, de 30 hojas, y he prohibido a los fiscales que hagan esos requerimientos extensos. Se necesita hacer los requerimientos en blanco y negro. Juan mató a Pedro y punto. Y luego probarlo, el por qué lo hizo, cómo lo hizo ante el juez. Pero entre más nos extendemos en un requerimiento, más armas le damos a la parte defensora. ¿Van a ampliar los requerimientos en el caso de ¿Perdón? ¿Van a ampliar los requerimientos fiscales? Estamos trabajando en muchos temas que se dieron en esa época. ¿Qué nos quiso decir? Fiscal, ¿qué nos quiso decir? Con ese X, conforme a la caso de Roberto. El X que yo subí es una realidad que vivimos todos, es una realidad que vive Honduras, pero no podemos nosotros meter ideologías. El autor de esa frase, dejémoslo atrás, veamos el contexto exacto. El fiscal general no está aquí para proteger a nadie de ningún partido político, y la historia, y ustedes lo van a saber poco a poco, que el fiscal general está para aplicar la ley. Mucho gusto, un placer. Hasta me está costando hacer la pregunta esta mañana conjuntamente con Lucecita, porque ahí veo un fiscal desafiando a todo y dispuesto a todo.
se lo digo con toda franqueza, que me está costando construir para a resumir de manera objetiva lo que ha dicho el fiscal general, que advierte que está investigando a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo le pregunté aquí a mis invitados, ¿saben ustedes a qué magistrados investigan? Obviamente que no, pero esta es la Corte Suprema de Justicia que el Congreso Nacional de la República eligió para el 2023-2030. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe usted a quienes se les está investigando? 2 de ellos están siendo investigados. Leo los nombres de los magistrados. Ella es la presidenta, Rebeca Raquel Obando. Y aquí vienen los nombres. Magistrado Sala Constitucional Luis Fernando Padilla Castellanos. Todo lo que voy a mencionar son de la Sala Constitucional. Wagner Vallecillo Paredes, Sonia Marlina Dubón Villeda, magistrada Sala Civil Gaudí Alejandra Bustillo, también de la Sala Civil Milton Danilo Jiménez Puerto, de la Sala Penal Mario Rolando Díaz Flores, de la Sala Laboral Anibelinda Ochoa Medrano, de la Sala Laboral Odalis Aleida Nájera Medina, de la Sala Civil Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, de la Sala Constitucional Isbela Bustillo Hernández, de la Penal Nelson Danilo Mairena, de la Sala Laboral Roy Pineda Castro, de la Sala Penal Walter Raúl Miranda Sabio y de la Sala Constitucional Francisca Villela Zavala. Estos son los nombres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ven a la presidenta y aquí están todos. Bueno, saludo a mis invitados, Ramón Barrio, Fátima Mena, Rafael Canales, bienvenidos al programa. Estamos ante, ¿cómo lo calificaría, Rafael? Ante un fiscal fuerte, de carácter, independiente. Algunos lo cuestionan de que es instrumento del partido en el gobierno, en el Ministerio Público, pero él dice que nos dejemos de cuentos, que nos dejemos de hablar de ideologización, que está actuando como lo manda la ley del Ministerio Público. ¿Qué piensas? Bueno, creo que en primer lugar un fiscal antes de todo debe cumplir, que es fácil ser fiscal si cumple con todas sus atribuciones y facultades que le manda la Constitución, sin alejarse de ello por situaciones, cultos ideológicos burgueses o teorías revolucionarios que lo impliquen. Sobre todo tener ese temperamento de no ser influido de ninguna forma de incidencias políticas. Pero acá hay un problema de origen. ¿Quién nombra a un fiscal del Estado? El Congreso Nacional. ¿Y quién lo puede destituir? El mismo Congreso Nacional. Entonces la independencia, no solo de este fiscal, sino históricamente desde hace casi 30 años de la fundación del Ministerio Público, y se ven en sus antecedentes con el abogado Luis Rubí, también con el Ovidio Navarro, tuvieron circunstancias parecidas. Entonces muchas personas utilizan hasta la figura del fiscal o los partidos políticos para imponer algunas agendas políticas en referencia de quién es el enemigo, y no puede ser una herramienta ni para perjudicar ni para favorecer a nadie. La justicia únicamente se trata de aplicar, o es un valor de aplicar la equidad, la igualdad y sobre todo el respeto de las libertades de cada uno de los procesos. Yo estoy lo que me preocupa, lo he visto pues muy animado, pues comprometido. No obstante, el hacer justicia no es a la fuerza, ni tampoco mediante imposición o amenaza a ningún tipo de sector. Es un deber que debe cumplir, siguiendo cada uno de los requerimientos. En la pregunta específica que tú haces, me parece que, si bien es cierto, al fiscal anterior que estuvo 10 años, por cierto, y que parecía un dios, que todo el mundo sabía que existía, pero casi nadie lo conocía, aquí vemos otro extremo de que hay un protagonismo un poco desbordado de lo que tiene que ser un fiscal, ya que estigmatizar o en cada momento decir vienen más requerimientos y tengo 2 magistrados puede causar una penumbra, zozobra, y no porque hayan cometido no un delito, sino que él tiene la obligación, si hay un retardo de justicia, identificarlos,
porque tiene esa potestad y derecho, y hacer los recursos que él bien dice y presentarlo ante las instancias que se tienen. El retardo de justicia no solo es en la Corte Suprema de Justicia, Renato, solo quería ampliar un poquito, también se da en el Ministerio Público. Se da una investigación, muchas veces dura 10, 5, 8 años, y los elementos de prueba de un fiscal a veces es cambiado, a veces no tiene el fortalecimiento institucional, no tiene la seguridad, no le dé el seguimiento respectivo, como estos casos emblemáticos, y después hay un retardo de justicia que no lo podemos negar de la Corte Suprema de Justicia cuando una defensa mete un amparo o una casación que puede durar 3 a 5 años, lo cual retrasa sustancialmente eso, pero eso no significa que usted no le va a respetar el debido proceso. Y lo que no comparto, muy respetuosamente con el fiscal, que dice que un requerimiento se debe de realizar puntualmente, de 2 que es prohibido, dijo 35 páginas que se deben de hacer. Juan mató a Pedro. Blanco y negro, dijo. No se pueden hacer en blanco y negro. Usted debe agotar un debido proceso, una línea de investigación. El fiscal no hace la investigación, son peritos forenses, investigadores. Él solo arma técnicamente y legalmente todo el proceso para su tesis o teoría acusatoria para que él pueda calificar un delito de uno u otro extremo. En el Ministerio Público, Renato, entran porque estuve involucrado en la huelga justa que tuvieron hace 2 años los fiscales, los acompañé como presidente del colegio en ese tiempo, por más de 3 meses, más de 80,000 a 100,000 denuncias. Ven sobrepasadas las capacidades también del Ministerio Público. Entonces, hay debilidades no solo de la Corte Suprema, es una debilidad de todo el sistema de justicia en todas sus etapas, preparatoria, de investigación, las 3 audiencias, estamos hablando del proceso penal y sobre todo el juicio oral y público, que muchas veces se retrasa. Entonces lo que se debe detectar, sin mucho protagonismo, es si alguien está retardando la justicia, un juez, pues ahí están los recursos. Pero hay una dicotomía. Si usted va a conocer o va a acusar a un magistrado, como se dijo aquí, ¿quién va a conocer esa causa? Son los mismos magistrados, son los mismos compañeros. Pero puede ser un antecedente, pero que se compruebe fehacientemente si un retardo de justicia es justificado o no. En el Ministerio Público también, muchas veces hay como te digo, citaciones a sede administrativa y otras veces se presenta requerimiento. Si se presenta un requerimiento, como se dice, blanco y negro, con 2 o 3 páginas, y lo presenta sin todos los medios probatorios, todo el sustento legal, todas las investigaciones científicas, forenses, testifical, a usted ya lo estigmatizan. ¿Cómo le va a presentar un requerimiento a una persona de blanco y negro? Porque es la investigación el que aplica y determina, que es la tercera parte imparcial, es el juez, para determinar el delito, que en este sentido cada quien debe tener sus funciones bien atribuidas y no interpretarse de que una investigación ya hace culpable a una persona, porque hay una garantía y derecho fundamental que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Rafael Canales es el presidente del Colegio de Abogados, expresidente del Colegio de Abogados, Lucecita Madrid, con la pregunta: ¿y usted cómo valora la actuación hasta hoy del fiscal general del Estado, Joel Zelaya? Un fiscal, me ha llamado poderosamente la atención la frase emitida ayer por Joel Zelaya en el sentido: tenemos una corte que no nos ha dado respuesta. Así fue tajante, y en la sede del Poder Judicial. Tenemos una corte que no nos ha dado respuesta, y por eso vengo, y de ser necesario, vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuestas a este pueblo que necesita justicia. Claro que necesitamos justicia, claro que necesitamos justicia, pero yo les voy a decir algo. Yo he escuchado infinidad de expresiones de fiscales, pero una expresión así tan desafiante de un fiscal general, se lo digo con toda franqueza, la escuché hasta ayer. Vamos a enfrentarnos a la Corte Suprema de Justicia. No nos ha dado respuesta. De ser necesarios también vamos a enfrentarnos a esa Corte Suprema. Por eso la pregunta: ¿y usted cómo valora hasta ahora la gestión del fiscal general Joel Zelaya? Escucho la respuesta de la diputada Fátima Mena y enseguida la del diputado Ramón Barrios. Bueno, yo coincido, Renato, de que realmente hay una actitud bastante agresiva por parte del fiscal general al momento de decir que se va a enfrentar
a la justicia. Realmente él no se tiene que enfrentar a un poder del Estado. Él se tiene que enfrentar en casos concretos, basado en hechos, basado en evidencias, y obviamente hacer una serie de recomendaciones o análisis un poco más profundo en función de cómo está operando la institucionalidad, porque no podemos desconocer de que hay oportunidades de mejora o hay muchas cosas que se deben de solucionar y cosas que están mal en el sector justicia. Yo le traía algunos datos, Renato. Según el último sondeo del ERIC de opinión pública del 2024, el 51.8% de la población hondureña cree que hay corrupción, que hay bastante corrupción en el Poder Judicial. El 66% creía que ha permanecido igual, que no hemos cambiado de la corte pasada a esta. Un 16.6% creen que ha empeorado con esta corte y un 15.9% apenas creen que ha mejorado. En otras dice de que el 70.8% creen que esta corte es más de lo mismo. O sea, que no hay una diferencia sistémica entre cortes pasadas con esta, y el 81.3% de los y las hondureñas consideran de que el Poder Judicial protege a personas, a políticos, a corruptos, a narcotraficantes. Entonces, esta es una realidad que pues nosotros creemos que hay que enfrentar. Y ojo, cuando se hace el análisis al sector justicia, no solamente hay desconfianza en el Poder Judicial, hay una enorme desconfianza, igual o incluso peor, dentro del Ministerio Público, porque hay, para mí, el pecado original realmente son los procesos de selección y elección de altos funcionarios. Y este fiscal en particular creo que tiene más responsabilidad que cualquiera bajo el mecanismo que fue electo, un poco lo que le pasó a Chinchilla en su segundo periodo, que hay una percepción de que fue un fiscal impuesto. En caso de Chinchilla en su segundo periodo, incluso en el primero, que hubo una tensión por cómo básicamente lo metieron en el proceso, lo mismo pasó con Joel Zelaya. A Joel Zelaya lo forzaron, lo obligaron, se lo impusieron a la oposición. Recordemos que hubo una comisión permanente y que no habían negociaciones, y después hicieron las elecciones combo más grandes que yo he visto, y realmente que carecen para mí, legalidad, incluso de legitimidad por la forma en que fue electo. Es cuando nosotros vemos en el contexto actual que viene un fiscal, que hay una percepción alta de muchos sectores, que responde a los intereses de un partido político, y viene y habla de esta forma, y para mí, no sé si es su forma de ser, yo no lo conozco, pero a mí lo que me preocupó de eso es que dice que va a enfrentar, pero lo que habla es que amenaza, que está con el poder que tiene un fiscal, amenazar que tiene a 2 magistrados de la Corte Suprema investigados, que le apuesto que no son de Libertad y Refundación. Ahí sí me parece que es un poco irresponsable, porque si las tuviera, ¿por qué está anunciando las líneas de investigación? Mejor que presente los antejuicios que conforme a ley corresponden. Entonces, ¿por qué está anunciando? Ahí sí me parece que como que es irresponsable, y no podemos olvidar que estamos en un año que es un año político, a donde se percibe que hay un fiscal político que carece de objetividad. Y estas acciones más bien es como tirarle leña al fuego a querer generar esa incertidumbre de la posible instrumentalización de la justicia, tanto a través del fiscal general como del Poder Judicial, para poder dar acciones que puedan prestarse a persecución. Yo particularmente, cuando he visto alguna judicialización de algunos casos en materia de corrupción, Renato, yo casi siempre que vengo aquí vengo a hablar de temas de lucha contra la impunidad y la corrupción, de líneas de investigación que vienen desde hace mucho tiempo, yo me alegro y los felicito y le deseo el mejor de los éxitos. Pero cuando hay actitudes que parece perder la objetividad y que más bien parecieran acciones más políticas que jurídicas, porque justo ayer hablábamos un poco que eso es una acción política, esa no es una acción jurídica. Cuando hay retardo en la justicia, cuando hay que no hay una respuesta, ahí están los recursos.
Y hacia eso deberíamos estar esperando que el fiscal general se pronuncie diciendo que va a hacer uso de esas herramientas que ya la ley establece para poder enfrentarse a una resolución en la cual él no se encuentra de acuerdo. Fátima Mena es diputada del Partido Salvador de Honduras, el abogado Ramón Barrios. Creo que la única carrera pública dentro del ámbito jurídico que no ha desempeñado es la de fiscal, ¿verdad? Sí. Después ha sido juez, bueno, ahora es diputado. Él también tiene su opinión a esta pregunta que hace frente a frente hoy. ¿Y usted cómo valora la gestión del fiscal general del Estado, Joel Antonio Zelaya? Si mal no recuerdo, el expresidente del Colegio de Abogados utilizó el término protagónico, sí, protagonista. Fátima Mena tiene sus reservas porque le parece que lo de ayer fue un desafío al Poder Judicial al decirles que tenemos una corte que no nos ha dado respuesta, y por esto vengo, y de ser necesario, vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia. Esa frasecita es la que le ha generado un poco de resquemor a Fátima Mena. Vamos a enfrentarnos a ese poder del Estado. Y le parece que no es estratégico que ya haya advertido públicamente que tienen la mira a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que están siendo investigados por el Ministerio Público. El diputado Barrios también opina sobre esto. Muchas gracias. Yo soy un abanderado, Renato y compañeros, del Estado de Derecho. Y el primer elemento del Estado de Derecho es el imperio de la Constitución, la Constitución de la República. Más allá de las ideologías, esas son las reglas del juego. Y todos los que participamos en este juego democrático hemos establecido, hemos aceptado que la Constitución de la República establece, y este es el segundo elemento del Estado de Derecho, una división de poderes. El Poder Judicial decide aplicar el derecho al caso concreto. Y hay un organismo que si no es un poder del Estado, pero sí tiene categoría constitucional, tiene rango constitucional, como el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo que hace es ejercer la acción penal pública en el caso concreto, en nombre de todos nosotros, en nombre de la sociedad. De manera que cuando la Fiscalía General del Estado presenta un requerimiento fiscal, quien debe decidir ese caso es el Poder Judicial, a través de los jueces y magistrados. No quiere decir que si el Poder Judicial o el juez me da la razón o no me da la razón, no me ha dado respuesta. Siempre que el Poder Judicial emite una resolución judicial o una sentencia, está dándole una respuesta. Otra cuestión es que usted como fiscal o Ministerio Público no acepte, pero las reglas del juego son que me está dando una respuesta, me guste o no me guste. Y si no me gusta, pues para eso están los recursos procesales. Pero no se vale amenazar a un poder del Estado porque no estoy de acuerdo con las resoluciones judiciales que me da ese poder del Estado. Yo creo que en este juego democrático debemos entender que quien decide un requerimiento fiscal es el Poder Judicial. Me guste o no me guste la resolución que dé, hay que aceptarla, porque esas son las reglas del juego, porque eso establece la Constitución de la República, porque nosotros los ciudadanos en Asamblea Nacional Constituyente decidimos que esas iban a ser las reglas del juego. Así que me parece que yo creo que cuando él va, el señor fiscal general del Estado, a platicar con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, asumo que va por casos pendientes que están en la Corte Suprema de Justicia. Supongo que son requerimientos fiscales que se han presentado contra funcionarios y funcionarias que quienes van a decidir es la misma Corte Suprema de Justicia. Yo no concibo que él vaya a platicar sobre causas pendientes que están en tribunales inferiores, porque eso no puede pasar. No puede pasar. Buen punto, buen punto. Él no puede ir a platicar, es más, ni la presidenta recibirlo o pronunciarse sobre causas pendientes sobre jueces inferiores. Asumo que son requerimientos fiscales
que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, que son los que deciden ellos. Usted me provoca hacerle una pregunta que para algunos de repente es ingenua, pero no importa. Lo que tratamos es de desentrañar si lo que está haciendo el fiscal Joel Zelaya es correcto, es en el marco del Estado de Derecho, o si tiene que hacer algunos ajustes a las estrategias que está utilizando el fiscal general del Estado. Que un fiscal visite a la presidenta, un fiscal general visite a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en un torbellino jurídico como el que vivimos nosotros los hondureños y en una inestabilidad política que no la podemos superar desde hace décadas, desde el golpe de Estado, no es lo más correcto para el Estado de Derecho, porque se presta a interpretaciones, se presta a elucubraciones y yo diría a especulaciones. Precisamente por eso establecía que en un Estado de Derecho el segundo elemento más importante es la división de poderes. Yo aceptaría que el fiscal general visite a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para hablar de cuestiones institucionales, digamos, como institución, digamos, coordinar cuestiones a nivel institucional, pero no sobre casos específicos, no sobre casos particulares. Es decir, cuando un juez decide escuchar alguna queja sobre un fiscal, sobre un caso particular, lo mínimo, si es que decide escucharlo sobre un caso particular, tenga la otra parte. Y eso, yo laboré 15 años en el Poder Judicial. Y esa era la práctica. Si voy a escuchar a una parte, que estén las dos. Pero yo no solo puedo escuchar al fiscal general del Estado sobre un caso particular. Entonces tengo que escuchar a la otra parte o no le escucho a ninguno. Por eso yo quiero creer que esa visita fue institucional. Yo de verdad, en el clima de separación de poderes, quiero creer que fue una visita institucional, porque no concibo que haya habido una plática sobre casos particulares, sobre todo porque la presidenta de la Corte va a conocer de esos casos. Correcto. Va a conocer de esos casos. Y la ley se lo prohíbe. Yo quisiera agregar, Renato, lo que bien está diciendo. Y solo complemento con esto insumo, porque creo que es oportuno en este momento. Ajá. Porque la percepción o los datos que los periodistas manejaron y procesaron ayer después de esa entrevista con Joel Zelaya es que se reunió con la presidenta del Poder Judicial con el fin de abordar los avances de los últimos casos de corrupción presentados por el Ministerio Público. Eran casos ya presentados. Y asumo que son sobre casos, sobre funcionarios de alta categoría que va a conocer la Corte Suprema de Justicia, que nombra en primera instancia un juez natural de los 15 magistrados. Por eso digo que debe ser sobre funcionarios, de altos funcionarios. En todo caso, yo tendría mucho cuidado con esto, con todo el respeto que me merece la presidenta de la Corte Suprema, con todo el respeto que me merece el fiscal general del Estado, que me parece que está bien que agilice esos casos, pero me parece particularmente que no es la vía para pedir que se acelere si es que hay una demora, como él lo establece, que aquí los que hemos litigado en materia penal sabemos que hay esa demora, pero me parece que no es la vía platicando directamente con la presidenta de la Corte. Nosotros, los tres, hemos litigado en materia penal y usted puede presentar recursos o escritos de pronto de despacho y puede hacer una conferencia de prensa diciendo, aquí tengo 5 casos en que yo presenté en tal año y a esta altura no ha habido respuesta por parte del Poder Judicial. Me parece que el Estado de Derecho y esa división de poderes implica un respeto a la institucionalidad por parte de quien ejerce la acción penal pública en nombre de todos nosotros. Y luego yo creo que, por ejemplo, es importante que hablen también
los fiscales que llevan el caso. Porque una de las reformas que en su momento se estaba pidiendo, por ejemplo, en los casos de corrupción que hablaban los fiscales que tenían unas desventajas, es que algunos casos que son emblemáticos, entonces muchas veces salen los defensores a exponer su posición, pero que a los fiscales se les limita la posibilidad de poder dar declaraciones. Entonces, como hay un principio de unidad de actuaciones con el fiscal general, creo que más que salga el fiscal general, hay veces a defender o que los puede respaldar en casos puntuales sobre el argumento, la tesis que utiliza el Ministerio Público, también pasa por el empoderamiento de los mismos fiscales que tienen ese caso y que ellos den a conocer cuáles son sus planteamientos en el caso concreto, pero no de esta forma como se está haciendo en este momento. Bueno, yo creo que aquí está la respuesta a lo que estaba planteando el diputado Ramón Barrios. Aquí está la respuesta a lo que está planteando usted, abogado. Tenemos una corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo. ¿De qué pudo hablar? Con lo que está diciendo antes de entrar a hablar con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo. Y de ser necesario, vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Está claro a qué fue? ¿Está claro a qué fue? Me parece obvio deducir, colegir a qué fue el fiscal general a visitar allá a la presidenta de la Corte. Bueno, quisiera valorar un poco lo que... Sí, me parece oportuno. Primero, otro elemento básico de un Estado de Derecho es que todos estamos sometidos a la ley. El mismo Estado debe estar sometido a la ley, es decir, a sus atribuciones y funciones. Yo no considero, no sé si prudente, que un fiscal pueda llegar a otro poder del Estado a pedir coordinación de todo el proceso del sistema de justicia para ver los cuellos de botella, los embotellamientos, pero no decir que mediáticamente usted presiona a un juez, sea un magistrado o un juez de primera instancia. Cuando hay un caso de alto impacto, generalmente, y usted lo ha visto, muchos casos los requerimientos no tienen el sustento legal y le dan sobreseguimiento o viceversa. A veces van bien sustentados y algunos jueces les dan sus cartas de libertad, pero hay una presión mediática muchas veces de decretarles autos, de formar procesamiento por la presión mediática que tiene un juez, por lo mismo por la defensa, pero también por declaraciones del fiscal, como bien dijo Fátima, no es mucho, pero generalmente es por parte de las autoridades superiores. Yo creo que aquí debe haber también un límite de definir qué es lo que le establece la Constitución. La Constitución le establece y efectivamente presenta requerimientos. Creo que él puede tener buenas intenciones, pero con las experiencias previas que se han tenido, creo que el abogado Joel Zelaya, el cual conozco también, y a Marcio Cabañas, creo que muchas veces hay incidencia política porque usted lo ve diferenciada. Hubieron casos, por ejemplo, que sí fueron citados a sede administrativa, en otros casos no, se presentó el requerimiento inmediatamente, que es una discrecionalidad pues que tiene cada uno de los fiscales. También tiene una discrecionalidad un juez de dar un sobreseguimiento o mandarlo para su casa o no. Yo solo le quiero hacer un antecedente, Renato, para que usted vea. Un delito de corrupción tendrá igual o mayor valor que un delito contra la vida. La vida no tiene un resarcimiento y es el fin supremo de la sociedad y el Estado tiene la obligación de protegerla y conservarla. El Colegio de Abogados, por ejemplo, yo nombré una comisión, para hacer un dato y solo quiero decir, cuando entró el presidente habían un promedio de un abogado asesinado por mes y habían alrededor de 133 casos. Estuvo Leonel Núñez, Germán Licona, Marco Zelaya, que me ayudaron en ese momento en esa comisión. Y nos encontramos, y solo le quiero dar un dato, porque si hay retardo de justicia, tanto en el Ministerio Público como en la Corte, el 75%, es decir, de 100 abogados, el 80 abogados estaban, que fue asesinatos hace 7, 8, 9 años, 6 años, en etapa de investigación. Que mata un abogado, va a matar un periodista, mata a quien sea. Entonces, nos hemos enfocado en la parte mediática también, que es una responsabilidad obviamente importante, pero hay una infinidad de delitos que no le guardamos también la misma importancia y sobre todo los delitos de homicidio y asesinato que están pasando y que hay demasiada impunidad. ¿Por qué? Porque históricamente no hay un fortalecimiento institucional, no hay una coordinación, siempre ha habido un mecanismo no de coordinación entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía
y la parte de investigación. Creo que eso se debería de coordinar más. Un fiscal no puede amenazar a un juez, ni un juez le debe guardar respeto a un fiscal, porque al final de todo lo que estamos buscando es un resultado con un debido proceso, imparcialidad, equidad y sobre todo que se respeten los derechos y garantías que nos marca el marco Pero ¿sabe constitucional. cuál es mi duda, Renato? Sí. Aunque usted me dice que hay una respuesta, es porque aquí no podemos alejar de una resolución, y me voy a tener que meter al caso del general, porque él mismo se pronunció diciendo que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿a qué caso se refería? ¿Quién se pronunció que no estaba de acuerdo? El fiscal general. Pero por supuesto. Por la cárcel domiciliaria. Ah, claro. Por la cárcel domiciliaria. Entonces, no me dieron respuesta, por eso yo empecé diciendo... ¿Pero se referirá a eso? Bueno, esa era mi duda, es decir... No, por eso no creo que sea eso. Bueno, de eso se trata. Porque es que se hace un día después de esa resolución. Sí. Y por eso dije yo al principio que cuando un juez le está dando una respuesta, que usted sea fiscal y yo no le dé respuesta como juez a su pretensión, no quiere decir que yo no le dé respuesta. Si usted no está de acuerdo, pues presente un recurso. Pero yo ya le di respuesta. Entonces, mi duda era... Sí, cuando por eso, dice exacto. Sí, por eso fue. Es decir, A reclamar, a increpar, a desafiar, a cuestionar, a lo que sea. Renato. No sabemos realmente el contenido, pero por lo visto pareciera que le fue a trasladar las inconformidades del Ministerio Público. Pero yo comparto lo que dice la persona para correcto, terminar. me parece que está bien. Comparto, porque existe una parte acusatoria del Ministerio Público, existe la defensa, pero la parte imparcial es el juez, y por eso, así es el sistema de justicia, es la que va a decidir, la parte imparcial. Entonces uno debe aceptarla. Pues. Por eso digo yo que el Poder Judicial y el juez o la jueza le da respuesta a usted. Así es. Que usted no esté de acuerdo, esa es otra cosa. Pero el Poder Judicial sí le ha dado respuesta, si se refiere a los casos. Por eso yo quería determinar a qué casos se refiere. O son casos que lleva, que es la otra posibilidad, la otra hipótesis, son casos especiales que se han presentado ante la Corte Y Suprema. la inconformidad es válida, como dice usted, pero puede presentarlo sin ningún tipo de amenaza o sugerencia o desafío, presentarlo en las instancias que corresponden. Yo miro a un fiscal con mucha energía. Y qué bueno. Sí. Qué bueno, correcto. Porque además nos representa a todos nosotros. Yo mismo que aprecio y valoro la institucionalidad, porque si no somos capaces de respetar la institucionalidad del país, solo va de fracaso en fracaso. Pero igual, en mis autocríticas, yo me hago autocrítica. Después de cada noticiero yo hago autocrítica. Después de que termino de aquí voy a hacerme autocrítica de lo que dije, de lo que pregunté y de algunas opiniones emitidas. Y yo miro a un profesional con mucha energía, mucho deseo de trabajo. Pero solo hago dos reflexiones. En la medida que el fiscal demuestre con los requerimientos, con las acciones públicas penales del Ministerio Público, independencia, se va a ganar el afecto. Pero en este instante le está dañando la percepción de que está enfocado en ciertas personas y en ciertos casos. Pero posiblemente no lo hemos dejado de desarrollar todo el trabajo que tiene. Pero en la medida que vaya demostrando independencia en el trabajo del Ministerio Público, indistintamente de las personas a las que tenga que presentar un requerimiento o una acción pública penal del Ministerio Público, indistintamente del partido a que pertenezcan, verá el fiscal cómo esa percepción va a ir cambiando. Y lo otro, creo que es un hombre joven que le falta un poco de asesoramiento, porque lo que ayer hizo en el Poder Judicial es cuestionable. Es cuestionable. Está en desacuerdo con el Poder Judicial y les va a decir: ustedes no nos han dado resultados, y vuelvo a citar esas palabras, tenemos una Corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo, y de ser necesario vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que esos son los ajustes o el asesoramiento que necesita el fiscal general para canalizarle un poco esa energía. ¿Estamos de acuerdo en que presente requerimientos Obvio, fiscales? claro. ¿Estamos de acuerdo que hay una demora en las respuestas que hace el Poder Judicial? Pero creo que hay otras vías institucionales, comunicativas, de establecer esa inconformidad.
Es que lo que hizo ayer no fue sus declaraciones no fueron jurídicas. Es más, yo cuando lo escuchaba, realmente no escuchamos a un abogado, escuchamos me pareciera más bien escuchar un político. Sus argumentos eran acciones políticas que podrían hacer, de cómo confrontar, pero en ningún momento dijo, pues aquí les voy a presentar de tantas denuncias que estos son los requerimientos fiscales que se han presentado, estos se encuentran en mora. Sobre esto, pues se han emitido resoluciones que nosotros consideramos que han sido contrario a derecho, tantas se encuentran en Corte de Apelaciones, tantas se encuentran ya en la Corte Suprema, en amparo. Entonces, creo que eso es lo que, y aquí que tiene un panel de abogados, creo que esos son los cuestionamientos que nosotros podemos hacer, y como bien señalaba el abogado Barrios, creo que uno de los temas es el contexto en el cual se da estas declaraciones. Una visita a la Corte Suprema de Justicia, después de que la noticia el día anterior había sido justamente la inconformidad por parte del Ministerio Público en un caso emblemático, que no quisiera entrar en los detalles del caso, pero considero que no es la forma de poder manifestar su inconformidad, sino que hubiésemos esperado que, si ese era el caso, pues se establecieran los argumentos jurídicos sobre los cuales había una inconformidad. Y si ese no era el caso, entonces basar su declaración en estadística y con claridad sobre cuál es la inconformidad. Y luego creo que el tema de enfrentarse a la justicia, ahí sí creo que me parece que es un lenguaje hasta violento, agresivo, y no es lo que uno esperaría de un titular, porque claro que necesitamos reformas en el sector justicia, tanto en la Corte como en el Ministerio Público, porque evidentemente es uno de los indicadores en los que constantemente la institucionalidad sale aplazada. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Sé que quieren hacer ustedes algunos comentarios adicionales, pero yo me pregunto, y mis preguntas las formulo con todo respeto. ¿A quién tenemos en el Ministerio Público como fiscal general? ¿A un instrumento político del partido en el gobierno o a un diamante en bruto que necesita hacerle algunos ajustes? Te lo digo con toda franqueza. Yo quisiera que mejorara esta institucionalidad, se lo digo con toda franqueza. Quisiera que brillaran los que dirigen esa institucionalidad, porque al país le falta seriedad a sus instituciones. Han sido cooptadas, politizadas, hasta el narcotráfico se metió en nuestras instituciones políticas. Por eso le doy un margen de duda a Joel Zelaya, y me pregunto, ¿a quién tenemos como fiscal general? ¿A un instrumento político del partido en el gobierno o a un diamante en bruto que hay que hacerle algunos ajustes para que se convierta en un buen fiscal? Pausa y regresamos aquí a Frente a Frente. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Un ciudadano opina: solo tenemos que ver cómo fue impuesto por una minoría del Congreso Nacional para saber que sus actuaciones son políticas, escribe este televidente. Vamos a ver más mensajes, damos lectura. No se fue de frente con una investigación contundente con el cuñado de la presidenta reunido con narcotraficantes. Completamente parcializado el fiscal, escribe este televidente. Es un activista político, es un mal fiscal. Vamos a ver más opiniones. No entiendo por qué el fiscal se indigna tanto por la injusticia o por la falta de aplicación de la ley ante el delito. Ahí al lado del Ejecutivo tienen a un asesor que tomó prestado 40 millones del Banco Central y un señor de sombrero de Olancho, diputado, se sentó a negociar un par de millones con narcos para financiar la campaña y una parte para el comandante. Y ahí anda ese señor, tranquilo, sin ningún tipo de acusación. Discurso del diente al labio. Así no es, señor fiscal, opina este televidente. Está bien que el fiscal está supuestamente combatiendo la corrupción, pero ¿para cuándo va a combatir el narcotráfico? ¿O no es delito en esta bella Honduras? A través de X escribe Leonor Flores: la firmeza de Joel Zelaya al buscar justicia para las víctimas del golpe de Estado muestra su compromiso con los derechos del pueblo. Paulina Zamora: no sean tan cínicos, dice, no es persecución, es justicia. Los requerimientos fiscales son para quienes pensaron que sus delitos quedarían enterrados. Se equivocaron. Son algunas de las opiniones en ambas redes. Continúe enviando sus comentarios.
Me parece interesante todos los puntos que ustedes han mencionado. Vale la pena este debate. También me parece interesante el punto que el diputado Barrios menciona. Él cree que la decisión del juez de dictarle cárcel domiciliaria para que se defienda en libertad sin estar metido allá en la cárcel de Támara a los generales que han sido imputados por el Ministerio Público afianza la institucionalidad. El argumento de Ramón Barrios es que todo el mundo creía que el juez resolvería que esta gente se defendiera, pero privada de su libertad. Y el juez emitió otra resolución jurídica, dijo no, auto de formal procesamiento, pero que el juicio continúe con ellos en sus casas. Ya van a escuchar el argumento que tiene Ramón Barrios. Solo quiero anticipar. Bueno, yo francamente que lo hago por distenderlos un poquito, para que no se me tensen. Es la única razón que tengo para mostrarles esto, que van a ver en pantalla ahora mismo. Es que ayer Tito Mejía, Aristide Mejía, refiriéndose a Ricardo Salgado, dijo que primero fue Cachureco. Y vengo yo y siguiendo una línea, pero así como un poco distendida con Aristides, le digo, o sea que ahora con el presupuesto público que se ha convertido en izquierdista, le digo. Y eso molestó mucho al ministro de Estrategias. Y sacó un mensaje en redes sociales crítico. Bueno, no, sí, está bien. Dice, qué porquería de ponerme frente a frente. Qué inmoral el presentador, refiriéndose a mí. Hoy llegó a decir que yo soy de izquierda por dinero. Eso lo hizo él, venderle el alma al diablo, sacrificando principios, todo por comentario del funesto Tito Mejía, que sabiendo que venía el golpe de Estado se fue del país una semana antes. Todo el programa contra Libre, lo peor, sin derecho a réplica, porque el programa es contra el gobierno y contra el pueblo de Honduras. No hay manera de responderle de otra forma a personajes tan pusilánimes. Es que uno cuando no le cae el guante no se lo plantea. A mí respeto la libertad que tiene él de opinar así, aunque no estoy de acuerdo con lo que diga en relación a mí. Pero miren, ahí está una prueba irrefutable, que era Cachureco, pues. Ahí está, el ministro de Estrategias. Esto es irrefutable, sin palabras. Sigamos con la foto, si lo que importa es la foto, no yo, la gente ya me conoce a mí. Miren quién es el que está al lado derecho, Ricardo Salgado, Rafael Leonardo Callejas. Y esa camiseta que porta Ricardo, ¿qué dice? Ayala, diputado. Y con una bandera de la estrella solitaria. Ahora, si el hombre involucionó desde que se tomó esa fotografía, haciéndose izquierdista, eso es otra cosa. O si el hombre evolucionó, que ya no siguió en la derecha, sino que se metió en la izquierda. Allá que la gente defina. Si lo que ha pasado en el futuro de Ricardo Salgado es evolución o involución. Pero la fotografía es irrefutable, ministro de Estrategias. Terminemos con ella, sigamos con ella. ¿A quién abraza? A uno de los máximos exponentes históricos de la derecha de Honduras. ¿Quién es ese? Rafael Leonardo Callejas, ¿eso quién es? Es Rafael Leonardo Callejas, ¿verdad? Bueno, un abrazo que lo dice todo. Él tiene abrazado de la cintura a Callejas y Callejas le tiene la mano en el hombro. Y ahí anda haciendo política con Rafael Leonardo Callejas, que fue lo que dijo Tito. Entonces yo de manera distendida digo, bueno, es que ahora se hizo izquierdista con el presupuesto. Y por eso se molestó el ministro, pero hay que consignar estos datos históricos, que es bueno, y que la gente defina si el hombre después de esta fotografía involucionó o evolucionó. Claro que si le pregunto al diputado Barrio va a decir, evolucionó, se pasó a Libra. Sí, estoy ya respondiendo por usted, mire que ahí sí soy irresponsable. Así que sobre el ministro solo voy a decir algo, es un hombre muy ilustrado, muy ilustrado. Así que yo le tengo mucho respeto porque las veces que he podido platicar con él, es un hombre que tiene una muy buena formación y muy bien ilustrado. Bueno, pues evolucionó con su lectura, se pasó al otro lado. Voy a la pausa y enseguida seguimos con este debate del fiscal general del Estado. Y la pregunta que tiene frente a frente esta mañana, me han parecido supremamente interesantes las respuestas, las valoraciones, tanto de Ramón Barrios como de Fátima Mena y Rafael Canales. Y estoy seguro que si es un diamante en bruto el fiscal general,
le va a hacer los ajustes a su gestión en el Ministerio Público. Pero si es un instrumento político del partido en el gobierno, no va a escuchar, porque Dios ciega a los que no quieren ver. Vamos a la pausa y volvemos. En parálisis el Congreso Nacional mientras necesidades del país se acumulan, critica Fátima Mena. Ya titularon lo que dijiste hace poquito aquí en TN5 Matutino. En parálisis el Congreso Nacional mientras necesidades del país se acumulan, critica Fátima Mena. Cada 24 horas muere una mujer de forma violenta en Honduras. Movimiento de Ana García acusa a Libre de copiar al carbón el modelo venezolano. Aseguran más de 27,000 arbustos de hoja de coca y un narcolaboratorio en Colón. Son algunos de los titulares que a esta hora tiene tunota.com. ¿Saben qué? Le ha escrito el fiscal general al diputado Barrios. Yo creo que usted no falta la ética, porque él le escribe para aclararle lo que se está debatiendo aquí. No, y además porque él representa los intereses generales de la sociedad. ¿Y qué es lo que dice el fiscal general, abogado? El fiscal general dice que fue a la Corte Suprema de Justicia a solicitar información sobre casos que se han presentado sobre corrupción en el pasado y que no ha habido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia y de antejuicios que se han presentado. Y que fue puntualmente a hablar porque, bueno, lleva mucho tiempo y no ha tenido respuesta por parte del Poder Judicial. A mí me parece, Renato y compañeros, que el fiscal general ejerce la acción penal pública en nombre de todos nosotros. Y yo quiero felicitar, como usted ha hecho y ha reconocido, esa enjundia que ha tenido, ¿verdad? Pero a lo mejor una recomendación con mucho respeto para el fiscal general, con mucho respeto, que quizá nos informe a la sociedad, no a nosotros, a la sociedad que él representa, los casos específicos, desde hace cuánto no tiene respuesta del Poder Judicial, porque si no tiene respuesta, me parece que es correcto que haga un llamado. Pero no, que quizá el canal que lo hace... porque se puede interpretar que fue a presionar a la presidenta de la Corte. Se puede interpretar así. Sí, pero él me ha dicho que correcto. Que no es estilo, y yo conozco al fiscal general del Estado en ese sentido, es muy profesional, y aprovecho sobre un caso específico. Además quiero yo, más allá de esto, decir algo. Yo soy muy satisfecho por el caso específico del general Romeo Vázquez Velázquez. En este sentido, se ha fortalecido el Estado de Derecho en Honduras, y lo voy a decir por qué. Este era un caso, y a mí me preocupan las víctimas. Aquí hubo un muerto, aquí hay una familia que no va a tener a su hijo, que no tiene a su hijo, todos los días. Y era un caso que estaba dormido ahí y que habían pasado varias administraciones del Ministerio Público y no se había presentado el requerimiento fiscal. Entonces se activó el requerimiento fiscal. Felicitaciones para el fiscal Joel Zelaya. Y el Poder Judicial también dio una respuesta, Renato. Auto de formal procesamiento. ¿Qué significa? Dijo el juez, sí, aquí hay apariencia que hay un delito, me han presentado las pruebas necesarias para dictar un auto de formal procesamiento, quiere decir que entra a un juicio el general Romeo Vázquez Velázquez con las pruebas que me ha presentado el Ministerio Público. O sea que el Ministerio Público tuvo éxito en ese sentido, porque logra un auto de formal procesamiento, pero además dice, porque la pretensión del Ministerio Público es que quedara preso los generales. Sí. Y viene la respuesta del Poder Judicial y le dice, el Código Procesal Penal me da ciertos requisitos para la prisión preventiva. Y en este caso particular no se dan. No se dan, no doy prisión preventiva, van a ser oídos en libertad a medias porque tienen que estar en su casa. Y por el otro lado, el gobierno
no ha tenido que ver absolutamente nada porque mucha gente creía que el Poder Judicial, a través de ese juez que decide, iba a mandar a la cárcel a los generales. Renato, así que yo estoy muy satisfecho con la institucionalidad de este país. Funcionó, me guste o no me guste. Otra cuestión son mis consideraciones particulares, pero quiero destacar la institucionalidad, Renato. Funcionó en este caso. Bueno, y ya que está viendo el fiscal general, este mensaje que estoy viendo ahí en pantalla, no, ahí está en pantalla, es el mensaje, es bueno para que reflexione el fiscal general y la gente que tiene cargos públicos de mucho peso en este momento. Léelo, Lucecita, por favor. El comportamiento del fiscal Joel Zelaya es como la de un alguacil. Proteger a su amo, como en un momento lo hizo Chinchilla, parece activista. Bueno, pero esa es la percepción de la que hablaba Fátima, es la percepción. Y en todo caso, con esa enjundia, ese dinamismo, esa energía que se le mira para combatir la corrupción y para reforzar la bandera del ejercicio público penal del Ministerio Público, con esa energía fiscal, si usted hace a los ajustes a sus estrategias y además le demuestra a los hondureños que no está ahí solo para presentar requerimientos contra opositores, sino contra todo aquel que le falla al Estado de Honduras en el ejercicio de sus funciones como fiscal general, las cosas pueden cambiar, la percepción puede cambiar, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y yo quisiera, pues, cuando hablar sobre que si es un activista o si es... O es un diamante en bruto. Hablaba de un instrumento político. Un instrumento o un diamante en bruto. Yo creo que a través de sus actuaciones él va realmente a definirse como persona. Yo quisiera hacer una reflexión sobre Tel Maldana. Tel Maldana, que fue la fiscal que trabajó en CICIG, en Guatemala, fue una persona que era muy cercana al expresidente Otto Pérez Molina. Entonces, cuando Tel Maldana llega al cargo de fiscal general, muchas personas cuestionaban y decían, no, es que Telma se va a acomodar al gobierno, y ella, con sus actuaciones, trabajando de la mano con CICIG, trabajando con los fiscales, creando la unidad especial, y pues realmente en su gestión demostró que era una fiscal independiente. Demostró que cuando le tocó investigar casos de corrupción del gobierno con el que ella había sido nombrada fiscal general, tuvo la fuerza, la valentía, la autoridad, tal vez ese ímpetu que le vemos al fiscal actual de actuar de una forma independiente. Entonces, yo creo que hay un modelo, y que si él tiene las características, el conocimiento, la independencia, a eso apelaríamos, a un fiscal que realmente demuestre tener la independencia que debe tener tanto el fiscal como el Poder Judicial para poder actuar en los casos concretos y especialmente en aquellos que representan presión, porque no es lo mismo judicializar un caso de un robo, por ejemplo, que judicializar un caso de corrupción de un ministro que está vinculado al poder político de turno, o de un narcotraficante que financió la campaña del diputado que votó a favor de esta persona. Esas son las verdaderas pruebas de fuego, y en este contexto también judicializar aquellos casos que se le presenten porque quieren meter miedo o amenazar a la oposición, por ejemplo, en el contexto de un año electoral. Uno de los grandes temores que hay en el debate público del rol del fiscal Zelaya ha sido justamente la forma en que fue nombrado. Yo quiero recalcarle al fiscal que como hondureña le deseo el mejor de los éxitos. Particularmente no comparto la forma en que él llegó, pero ahora lo reconozco como el fiscal general, abogado de todos los hondureños y todas las hondureñas. Y como buena hondureña voy a apoyar todas las iniciativas que considere que van a fortalecer al Ministerio Público, todas aquellas iniciativas que se requieren para poder mejorar el sector justicia. Pero como hondureña también pedirle que en este momento, en este año, en este 2025, a donde desafortunadamente, debo de decir, el gobierno ha sido poco talentoso en querer generar confianza y estabilidad
en un año electoral hay algunas veces que percibo, como por ejemplo cuando no se le aprueba a tiempo el presupuesto a las autoridades electorales o cuando pues instrumentalizan algunos temas, no hay confianza de qué va a pasar en este año. Es responsabilidad del fiscal decir, yo voy a ser un fiscal independiente, no me voy a prestar para instrumentalizar el Ministerio Público para perseguir a la oposición. Y eso pasa también porque las acciones que realiza el Ministerio Público en casos emblemáticos y sonados y que le han dado la vuelta al mundo, también se miran acciones de igual agresividad y con igual contundencia. Que eso es lo que esperamos los y las hondureñas para poder decir si es realmente un instrumento o si realmente es un diamante y una persona que podría seguir el modelo de Tel Maldana en Guatemala. Es fiscal general en una coyuntura histórica política del país, Joel Zelaya, para que quede su nombre en la eternidad. Aquí no le pedimos que se incline por ningún lado, simplemente que sea independiente. Fiscal, podéis quedar en los anales de la historia del país como un gran fiscal. Simplemente si se mete en el corazón y en el cerebro la ley del Ministerio Público y la palabra independencia. Solo eso pedimos los hondureños ante la incertidumbre que tiene este país desde hace algunas décadas y que perduran hoy más que nunca. Solo le pedimos independencia y de usted depende quedar en los anales de la historia como un héroe moderno de Honduras o de quedar como un pobre hombre que no le sirvió en nada a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a esta debilitada democracia nuestra. El presidente del Colegio de Abogados. Bueno, quiero hacer una valoración puntual. Renato, en primer lugar, pues no hay que desmeritar que tanto el fiscal general y el fiscal adjunto pues pasaron un proceso, ¿verdad? Y se sometieron a un proceso y fueron los finalistas, o sea, tienen méritos. Y lo quiero decir como abogado y como expresidente del colegio, también yo velo por los derechos y garantías de mis colegas. Pero contrasta lo que estás diciendo, que igual pasó con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se sometieron a todo un proceso de selección con una junta nominadora, luego ustedes hicieron allá exámenes públicos en el Congreso y luego debatieron y los eligieron. Y esas eran las reglas del juego. ¿Y qué dice el fiscal general? Que no han dado resultados. Sí, lo que me refiero es que por lo menos se sometió, no como el último fiscal, no se sometió en la reelección al proceso. Estoy haciendo diferencias objetivas y las valoraciones. También tengo que hacer una valoración que todo funcionario o exfuncionario puede ser investigado, pero no necesariamente es culpable. Y pueden existir algunos méritos porque el fiscal general no hace la investigación, tampoco el fiscal de turno, digamos Luis Javier, tiene sus peritos, su personal auxiliar y de ahí hacen su tesis, califican el delito y presentan pues el requerimiento. A lo que me refiero es, y lo que yo le pido como ciudadano, como abogado, que lo principal antes de una amenaza, antes de una valentía, digámoslo así, o de un temperamento, es respetar el debido proceso y el respeto de las libertades y derechos y garantías que establece nuestro marco legal. Es decir, y lo vuelvo a repetir, la presunción de inocencia. El hecho que haya presentado, ya puede ser el fiscal general o un fiscal, un requerimiento no hace culpable a ninguna persona, pero de la forma como se hace, como se extiende en una conferencia, que yo no estuve muy de acuerdo, yo le preguntaba al abogado Barrios si él estaba de acuerdo, que se somete mediáticamente todos los casos y estigmatizan a cualquier persona sin haber agotado ni una primera audiencia de declaración de imputado, ni una audiencia inicial, ni una audiencia preliminar, no digamos un juicio oral y público, porque ahora también en muchas leyes que se hicieron, que se habla del Código de la Impunidad, pero también hay muchas reformas que se tienen que hacer. Una denuncia no puede estar 10 años, porque se pierden elementos de prueba y la ley del Ministerio Público también debe cerrar cuando no hay indicios. También no debe de apelar, porque a veces gastan recursos del Estado y quieren que el fiscal llegue hasta la última instancia sabiendo que no están los medios probatorios. Hay cambios internos también que uno debe aceptar. Al principio había una tesis, pero viendo todo el contexto de las pruebas que se acumularon por la defensa, se notó que era inocente. Aquí es muy raro que usted vea
un proceso, y no sé si me deja mentir Fátima y el abogado Barrios, que yo no he visto un fiscal que retire o muy pocas veces que diga no, dice que en realidad acreditó la defensa, pero es muy difícil. O pruebas de descargo, que lo establece el pero Código no lo establece. Procedimiento. Y segundo, cargamos al sistema, habiendo tantos otros delitos, que también nos enfocamos únicamente en la parte de corrupción, que obviamente es notable perseguirla, y la recomendación irrespetuosa que yo le hago al abogado Joel Zelaya y al abogado Marcio Cabañas, que ellos tienen la gran oportunidad, llevan año y medio, casi 2 años, van a cumplir, de marcar una huella positiva, muy diferenciada de los últimos años de la Fiscalía, y ese es el gran reto que tienen, pero no son con comportamientos de amenazas, sino respetando el debido proceso. ¿Sabes por qué? Porque esos comportamientos desgastan la imagen del funcionario, innecesariamente, por eso hablábamos de que necesita asesores para llevar conforme a la ley hondureña sus estrategias. Entonces, solo permíteme, desgasta y muy rápidamente la imagen de él, y ese desgaste muchas veces, ya lo hemos vivido en Honduras, conduce a que sean sometidos, ¿cuántos fiscales el Congreso ha destituido? Dos, ¿verdad? Dos fiscales. Es que usted me planteaba una figura que me parece muy importante, que en este momento histórico del país, porque este momento es histórico, para el país, por la incertidumbre que se cierne en el panorama político, económico y social. Usted me planteaba una figura que le puede servir de mucho al actual fiscal general del Estado, Joel Zelaya. Hablando de el respeto de la institucionalidad, yo creo mucho en la institucionalidad como usted, y fortalecerlas es importante para el Estado de Derecho. Y dentro de esa división de poderes, así como el señor fiscal general del Estado fue a donde la presidenta de la Corte Suprema, yo mismo he ido en representación del Congreso, en comisiones especiales, ante el señor fiscal general del Estado, a presentar informes finales de investigaciones. Pero al salir yo no pudiera dar una conferencia de prensa cuando hemos presentado nosotros nuestras investigaciones. Y si no tenemos respuestas por parte de la Fiscalía General del Estado, pues nos vamos a enfrentar al señor fiscal, y con el poder que tenemos en el Congreso de poder destituirlo, a mí me parece que no corresponde. Sí. No correspondería, y es una facultad que tenemos en el Congreso. Entonces yo creo, porque yo quiero destacar, y puse un caso, digamos, emblemático de esta semana, porque creo que no le hemos dado la importancia a lo que pasó como institucionalidad del país. Nos hemos enfocado... A lo que ya narraba de la cárcel domiciliaria. Sí, en el caso del general, en términos generales. No le hemos dado el enfoque del respeto de la institucionalidad. A mí me parece, yo estoy muy satisfecho, más allá de los nombres particulares de cómo actuó la institucionalidad. Nos puede gustar más o menos, pero la institucionalidad funcionó. Entonces, yo por eso decía con mucho respeto para el señor fiscal general, yo sí creo que salió muy bien electo, yo sí reconozco que está el consenso de las fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional, y eso le da legitimidad a la elección del señor fiscal, pero también tiene legitimidad lo que hicimos con la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo no puedo ser sesgado aquí, que por un lado sí lo hicimos bien, no, ambas elecciones las hicimos en el Poder Legislativo, y lo hicimos bien con el consenso de las fuerzas mayoritarias, y eso tiene legitimidad. Así que me parece, señor fiscal general, que si fue a donde la presidenta de la Corte con esos casos que se han presentado, con todos esos casos, me parece que está bien, pero digamos que quizá la vía de comunicación podría hacerse un poquito mejor. Pero, y lo que me está diciendo usted es que queda la impresión de una colusión. Usted va, ¿cómo se puede interpretar? ¿Que fue a presionar a la presidenta de la Corte? ¿O cómo se puede interpretar? Otra interpretación, que está colusionada la presidenta de la Corte con usted. Entonces, por eso hay que deslindar estas cosas.
Sí, permítame ir a una pausa comercial y enseguida tendremos reacciones y la lectura de los comentarios del público a través de nuestras cuentas en redes sociales. Es importante que se respete la institucionalidad. Las personas que hoy ostentan algún cargo público son los primeros que deben dar el ejemplo. Escriben más mensajes. Buen día, Renato. Desde el momento que salió el video con Carlos Zelaya y no se pronunció el fiscal general sobre ese caso, pero sí se pronuncia sobre otros casos, ¿cree usted él es una herramienta de libre o un diamante en bruto? La historia se cuenta sola. Renato, lo felicito. ¿Qué cátedra de caballerosidad y ética profesional acaba de dar usted? Sebastián escribe, muy buena. Este pueblo necesita justicia y estamos en el camino de conseguir justicia. Yanina Romero escribe, excelente. Bonilla opina, como un político más en campaña permanente, sin resultados, sin estrategia de mejora y peor aún con una justicia sesgada. Samuel Rodríguez, lo que queremos es que se acabe la impunidad, queremos justicia. La justicia para las mujeres, no todo está en manos del fiscal general, que tiene que ver con la lentitud en el Poder Judicial también. Falta de recursos y capacitación para personal en ambas instituciones. Solicitamos se priorice la violencia contra las mujeres y femicidios, escriben los televidentes. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Miren, fíjense qué cosas. Bueno, yo lo conozco a usted desde hace cuántos años. Hace mucho. Infinidad de años, lo mismo que a Fátima. A Rafa yo lo conocí pequeño. Pero yo siempre he dicho, y hablando de ética, aún y con 45 años de trabajar en el periodismo, yo cometo errores. Por ejemplo, hoy, y ya casi estoy convencido que en efecto esa foto de Salgado es un montaje. Casi estoy convencido, ¿sí? Si no es que plenamente convencido. Y ese es uno de los errores. Estoy pidiendo la fotografía primero. Me dicen que este es un montaje. Fíjense bien, con quien aparece Callejas originalmente, según se me está explicando, es con Leonel Ayala. Y yo sé que Leonel Ayala era muy afín con Rafael Leonardo Callejas. Y luego aparece la supuesta fotografía de Ricardo Salgado con Rafael Leonardo Callejas. Y yo me inclino a creer que es un montaje. ¿Fátima? Sí, pareciera. Sí, sinceramente. Sí. A mí me sorprendió cuando miré a Ayala diputado también, y Ayala, ¿por qué? Y me acordé de Leonel Ayala, pero yo que no soy muy tecnológico, no reflexioné sobre que ahora es tan fácil hacer montajes que pudo haber ocurrido esto. Pudo haber ocurrido. No, en la misma foto, nada más que distintas personas, obviamente. Además, ninguno de nosotros, en el momento que se presentó la primera fotografía, dijo, esto es un montaje. Ninguno de nosotros. Claro. Lo percibimos sí, que era correcto, montaje. así es. Ahí está la buena bolsa. Yo ni siquiera pensé en eso, que pudo haber sido un montaje. Y ahora creo que en efecto pudo haber un montaje. Pero bueno, me he ganado no por falta de experiencia, porque con 45 años debo tener toda la experiencia para no dejarme arrastrar por estos engaños que ahora facilita la tecnología. Es que ni siquiera pensé que pudo haber un montaje. Y bueno, me he ganado algunas críticas. Y ahora voy a leer yo mismo las críticas. Yo mismo voy a leer las críticas que me ha hecho Ricardo y alguna otra gente. Dice Ricardo, tan mediocre, Renato, que dice esa composición es prueba irrefutable. Porque creí, Ricardo, creí. Así simplemente, lo estoy admitiendo. Lo estoy admitiendo. Yo no tengo empacho en hacerme autocríticas y decirle al pueblo cuando cometo errores. Me parece que hoy cometí un error. Lo mismo hizo con Arturo Corrales y los votos rurales en 2017. Pobre hombre, ¿hasta qué punto lo hizo arrodillarse el hambre? Sin mencionar al que le dio la imagen falsa, hombrecito mercenario, sin nada en la cabeza, en los botines. Bueno, pues me la gané. Me la gané, y bien ganada, por no haber contrastado la fotografía. Y ahí te dejo con todos tus improperios. Ni modo. Es la naturaleza del trabajo. Uno comete errores y hoy he cometido un error. Y hubo otros mensajes también. Mire, este trabajito no es fácil. No es fácil. Pero no me siento como prejuiciado contra Ricardo.
ni con ánimo de lanzar improperios, porque yo no soy así contra Ricardo, simplemente reconozco mi error, tiene todo el derecho el hombre de molestarse conmigo, no sé si se extraditó, porque mucho de esto que dice Ricardo ahí, no lo podría demostrar nunca, Ricardo, no lo podría demostrar nunca, pero bueno, sé tu enfado y ni modo, yo tengo que aceptarlo por el error cometido. Pero Renato, es parte de una reflexión. Esto no solo pasó ahora, ha pasado y lo ves todos los días en redes sociales, que ponen fotos uno abrazado con otros y relaciones, lo cual no existe. Si no, usted me lo dice, con la confianza que nos tenemos, usted me lo habrá dicho. Eso es un montaje, Renato, tenga cuidado. No, eso para no guiarse también en redes sociales que salen fotos montadas de cualquier político o cualquier persona para perjudicarle. Bueno, y no es primera vez que se comete un error. Yo recuerdo el ministro de Transparencia, ¿verdad?, que en un foro público citó estadísticas en materia de transparencia de una página falsa. Entonces yo creo que en este tiempo, o sea, estamos en la época de la posverdad. O sea, hay tanta información que más bien hay que aprender a entender cómo podemos saber cuál es información real. Como esto lo mira mucha gente, y a mí me gusta siempre ver cuestiones que no mira la generalidad, yo quiero reconocer que una persona pública como Renato admita su error en público, demuestra una categoría, porque esto lo está viendo mucha gente. A mí me gusta rescatar esas cuestiones de verdad. Es humildad con que Renato dice, me equivoqué, mis disculpas, independientemente de las reacciones del afectado. Ya esa es otra cosa, ¿no? Correcto, pero no. lo Así felicito, es. Renato. No, muchas gracias. Y así ha sido mi proceder siempre en 45 años de hacer periodismo. ¿Me equivoqué? Es de humanos errar y de sabios rectificar, sí, dice mi mamá. Así es, y esto más. Le reitero mis disculpas a Ricardo Salgado. No estoy de acuerdo con ese lenguaje virulento que un ministro del gobierno de Xiomara utiliza casi todos los días. Ahí discrepamos, disentimos, Ricardo. Ahí pierdes toda esa formación y conocimiento que dice el abogado Barrios tienes. Te bajas demasiado. Tus sentimientos te cooptan. Entonces yo digo, un ministro debe guardar siempre su altura y su lenguaje debe moderarse, sin perder la intensidad, pero sin la descalificación que siempre usa. Esa es una sugerencia, si la quieres aceptar, es una crítica con mucho respeto, admitiendo mi error y pidiéndote disculpas por no haber sido capaz con la tecnología de ahora de reflexionar. Esto puede haber sido un montaje. No reflexioné, todos nos fuimos con esa fotografía. Y no es nueva, si esa fotografía es viejo. Yo la mandé al chat del grupo de TN5 y me responde uno de los periodistas, viejo Raúl, me dicen, es una frase que nosotros utilizamos. Cuando creemos que mandamos algo nuevo, me dicen, eso salió hace varios meses. Eso no es de ahora, eso salió hace varios meses, pero la gente se tragó que era Ricardo Salgado. O sea que los demás igual intuyeron lo mismo que era verdad, ¿no? Saben que en esto lo importante es sentirse bien con la conciencia uno. Dormir tranquilo. Dormir tranquilo y saber cuando se equivoque y pedir disculpas. No, y lo principal es que se hizo de inmediato y pues... Pero creo que ha quedado un gran mensaje hoy para el fiscal general. ¿Cómo quiere el fiscal general que lo lea la historia? ¿Cómo quiere quedar en los anales de la historia? ¿Como un fiscal títere o como un fiscal independiente? Y en la coyuntura política del país necesitamos gente que se arriesgue por los valores democráticos, por la institucionalidad, por el Estado de Derecho y porque perdure el Estado de Honduras, no como hasta ahora, sino con calidad para el bienestar de todos. Vamos a la pausa y enseguida vamos con los comentarios finales de este tema que nos ha llevado esta mañana muchos minutos en torno a las declaraciones del fiscal general del Estado, Joel Zelaya, ayer en la Corte Suprema de Justicia. Un fiscal con buenas intenciones y que ha venido trabajando enfocado en corrupción desde las organizaciones feministas, le entregamos el 25 de noviembre una nota solicitándole un estado situacional de los femicidios. Y aún estamos esperando este informe. Joseph Lemu escribe sectaria. Quienes hoy gritan persecución son los mismos que durante años robaron, mataron y traficaron con total impunidad. En Honduras exige justicia. Extraordinario, escribe un televidente. Cari Ramos, hasta ahora el fiscal general ha realizado un excelente trabajo
fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio Público, enfrentando grandes retos con valentía y determinación. Son algunas opiniones a través de X. Otras plataformas. Vamos a ver a ¿Qué través de opina la WhatsApp. gente? Escribe, bueno, ¿y el fiscal cuándo va a presentar el caso del carretillazo del Banco Central y el caso de la cuarta urna, que fueron millones que se robaron? Escribe ese televidente. Otra opinión, miren, nos tenemos que acostumbrar al sistema del fiscal porque los anteriores eran mudos y este sí le habla al pueblo, y como acá solo estamos acostumbrados a juzgar a los pobres, escribe ese televidente. Vamos a ver. Diciendo que el fiscal hubo consenso para elegirlos y los que dieron noticias saben que fueron 9 abusadores del poder que lo eligieron con todo y el mamellazo que le dieron en la cabeza a un diputado. Son algunas de las opiniones a través de WhatsApp. Más opiniones. Renato, ¿por qué no son objetivos? Hágale la pregunta a Barrios, porque hay un video de narcotráfico y no se investiga. Si fuese uno de oposición, hace tiempo estuviera preso. Es que ustedes hacen tonto al hondureño. Escribe este televidente. Gracias, continúe opinando. Recuerda que lo puede hacer a través de WhatsApp y a través de X. Ah, Chande, no, yo lo tengo para los últimos minutos. Pero este es uno de los temas que más animadversión genera, sobre todo en el segmento de la oposición. Ese video de Carlos Zelaya, hay que decirlo. Sí. La gente se viene preguntando por qué ni siquiera hay indicios de que el Ministerio Público está investigando este video donde supuestamente hubo financiamiento político de los narcos para Libre en una elección en el 2012, y que el mismo Carlos Zelaya en el video dice que la mitad de ese pisto de los narcos era para Mel Zelaya. Y gracias, ¿Sí? y gracias por hacer la pregunta, y yo voy a contestar con toda la objetividad del caso, porque además es un caso penal, que yo tengo alguna experiencia en esto. Número uno, usted ve, digamos, los casos de corrupción, y aquí los que estamos, no es un caso que se arma para un requerimiento fiscal en 6 meses, ni siquiera en un año. Esto es lo primero, armar un caso de corrupción es sumamente difícil. Número dos, digamos, hay tecnicismos que yo le puedo anticipar. Hay una cuestión que se llama delitos de resultado y hay una cuestión que se llama delitos de peligro abstracto. Hay tipos penales que a usted lo condenan simplemente por la proposición, pero hay tipos penales que a usted lo deben de condenar por si hubo un resultado. Me anticipo un poco al video. Pero yo quiero reconocer, número uno, sí hay un expediente investigativo, sí hay un personaje que era secretario del Congreso y renunció a su puesto, y renunció a su diputación, y está ahí y se puso a la orden de la Fiscalía General del Estado. Esto contrasta, digamos, con la actitud de otros funcionarios que en el pasado, estos casos de corrupción, que a propósito fue a reclamar, me dice el fiscal general Zelaya, y que ahí están, durmiendo el sueño de los justos, y han pasado 10, 12 años y todavía no hay resultado. Así que yo sí puedo decir que hay un expediente investigativo, con toda honestidad, y que bueno, la persona involucrada presentó su renuncia como funcionario y como diputado del Congreso, y se puso a las órdenes del fiscal. Pero un caso de corrupción, por experiencia se lo digo, armarlo no es tan fácil, pero hay un expediente investigativo. ¿Cómo valoran esto ustedes? Bueno, yo creo que este es uno de los principales reclamos que se hace a la justicia hondureña. Justamente vemos un video que fue viralizado, que claramente hay un tema de financiamiento ilícito que hay que investigar, que además que es un modus operandi de la política hondureña. ¿Cuál fue la primera ley que trajo la Maxi? Que de hecho ya era una ley que ya venía negociada. Era la ley de política limpia, porque se entiende que el pecado original de la corrupción es el financiamiento ilícito de candidatos y candidatas que obviamente generan la corrupción estructural. En Honduras, esa misma dinámica no solamente se da para la estructura criminal de corrupción, se da para la cooptación del Estado por parte del narcotráfico. Entonces yo creo que es más que genuina, más que válida el reclamo de pedir más contundencia por parte de las acciones del Ministerio Público ante un caso tan
emblemático como este video en el cual sale el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que además es familia de la pareja presidencial. Yo creo que se han dado agravantes alrededor de este caso, como la denuncia del tratado de extradición, que quiero aprovechar este momento, Renato, para hacer un llamado a la presidenta Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de nuestro país. Pedirle, presidenta, que en nombre del pueblo hondureño, pero particularmente de las mujeres hondureñas que estamos en la política, sería un terrible precedente que en su gobierno se elimine una herramienta tan importante para el desmontaje de los peces gordos del crimen organizado como es la extradición. Hoy el pueblo hondureño tiene un sentido de justicia gracias a la extradición que se le ha dado a grandes capos de la droga, dentro de los cuales tenemos a alguien que nos lo recuerdan siempre, que es el expresidente Juan Orlando Hernández. No tiene sentido que un gobierno que ha utilizado la narrativa de 12 años de narcodictadura, hoy estén eliminando herramientas tan cruciales como la extradición. Por lo tanto, apelo como hondureña, como una mujer que cree en el Estado de Derecho, como una mujer que tengo sed de justicia y que creo que las cosas que han funcionado deben de continuar. Les pido que por favor dé marcha atrás y retire el proceso de denuncia del tratado de extradición porque queremos que eso continúe. Este tipo de acciones y omisiones por parte de la institucionalidad, Renato, son las que generan pues muchas nebulosas, incertidumbres, y yo creo que es valioso rescatar que constantemente en todos los foros televisivos a los que voy, en las entrevistas, cuando tengo la oportunidad de poder dialogar con la gente, hay indignación, precisamente por retirar el tratado de extradición y por la falta de acción en casos concretos como el caso del exsecretario Carlos diputada Zelaya. Fátima, ¿y hay justicia cuando se extradita a Alexander Ardón? A Chandy Ardón, sí. ¿Y se le da libertad vigilada? Bueno, este es un caso específico, porque si hablamos de justicia, a ver, se activó el tratado de extradición, lo extraditamos, confesó que participó en 50 asesinatos, que violó la ley hondureña, ¿y los Estados Unidos le da libertad vigilada? ¿Esa es la justicia? Pues yo quiero utilizar, yo quiero hacer una reflexión. Esas son las reglas del juego en Estados Unidos. Y usted dijo que esa es la institucionalidad. Él se fue, ¿cuándo lo extraditaron? Entonces vamos a seguir extraditando para que les den libertad vigilada. Ojo, pero aquí la responsabilidad, esa es la responsabilidad de Alexander Ardón ante la justicia norteamericana. Yo esperaría que aquí él también tenga casos de investigaciones pendientes. Y ahí vamos a ver realmente lo que le vamos a demandar al Ministerio Público. Alexander Ardón nunca enfrentó un proceso aquí en territorio nacional, como no lo han enfrentado un montón de narcotraficantes y un montón de corruptos. Pero lo más cercano que hemos tenido como herramienta de acceso a la justicia ha sido la extradición, que entiendo que en Estados Unidos, según he escuchado algunas declaraciones, no soy experta en estos casos, Alexander Ardón fue uno de los testigos claves en el caso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, que hoy ha sido condenado con una pena de más de 40 años, si no me falla la memoria, y que es una herramienta, la colaboración eficaz que los norteamericanos conocen como plea bargaining. Pero aquí Alexander Ardón nunca enfrentó la justicia. Ahora, fue gracias a estas herramientas. Pero quiero preguntarle. Particularmente, pues no nos gustaría verlo en libertad, si usted me pregunta. Pero es la misma apreciación que podemos tener particularmente sobre las medidas que se le impusieron a Romeo Vázquez Velázquez. Probablemente, particularmente, podemos decir que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero fueron las reglas del juego, fue las leyes los permitían, hay un fallo, una resolución que se le otorga este tipo de... Pero en ese ejemplo particular es tramposo, Fátima, con todo respeto, porque estamos hablando de un juicio donde hay una sentencia definitiva en el caso de Ardón y el de Romeo no.
O sea, ahí yo no voy a aceptar el ejemplo porque... Pero a Chande lo extraditaron o se presentó, miren, él se presentó. Chande Ardón se entregó voluntariamente. Él se entregó. No lo extraditaron. No lo extraditaron. Ahora, yo les voy a decir algo. Los estadounidenses o la Fiscalía de los Estados Unidos comenzó a construir el juicio de Ho siendo Ho aún presidente. Y ustedes deben reconocerlo, diputado Barrios. Sí. Entonces lo que le dice Fátima es correcto. Así funciona la institucionalidad de la justicia de Estados Unidos. Miren ustedes, aquí hubo una campaña política que culmina con el triunfo de Xiomara Castro, que tenía como gran objetivo sacar del poder a los nacionalistas. Es así, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda, fue así. Y los Estados Unidos no se llevan a Ho porque no acostumbran a pedir a presidentes en extradición cuando están en activo, fungiendo. En el ejercicio del... Sí, eso no lo hacen. Pero Estados Unidos comenzó a construir este juicio contra Ho cuando aún era presidente Ho. Entonces, en ese proceso judicial de Estados Unidos sabían que tenían piezas claves, como Chande Ardón. Se da cuenta, se presenta ante la justicia y lo utilizan para el gran objetivo de los Estados Unidos, meter presos a un Orlando Hernández. Y sin lugar a duda voy a estar de acuerdo con Fátima. Sí, esa es una respuesta muy oportuna. Sí. Que este y los otros narcotraficantes aquí no tenían procesos abiertos. En eso totalmente nuestra institucionalidad ahí no funciona. Ahí sí voy. Lo que no quiere decir que porque ha sucedido esto de Chande Ardón es malo la extradición. Eso fue lo que quisiste decir. Fue oportuna y dice, pero es que así funcionan las leyes en Estados Unidos, esa es la institucionalidad judicial de Estados Unidos. Esta gente que declara y le dicen, si vos declarás, porque nuestro gran objetivo es ese hombre, el presidente de Honduras, si vos nos demostrás que este hombre estuvo metido en asuntos de importarnos, porque así le llaman ellos, importar droga, al menos 5 kilos, te vamos a rebajar la pena. No, y me sumo a eso sí, y lo de aprobar en el Congreso la ley de colaboración eficaz porque funciona. Por eso me ha llamado la atención este titular de Diario La Prensa desde muy temprano en la mañana. Estrategia, no hay plan para combatir narcotráfico sin extradición. No lo he terminado de leer, pero vale la pena que lo leamos a propósito del debate que tenemos aquí en los últimos minutos en Frente a Frente. Estrategia, no hay plan para combatir narcotráfico sin extradición. Invito a todos los hondureños a que lean este trabajo de Diario La Prensa de San Pedro Sula. Más mensajes. Escribe un televidente: muy buena, impecable. Los grupos de poder están preocupados. Se está aplicando justicia a los criminales que han atentado en contra del Estado de Honduras. Excelente, muy bien. Joel Zelaya escribe esos televidentes. Gracias por haber enviado sus mensajes. Bueno, miren ustedes. Vaya, solo me faltaba. Pues hombre, miren, hay que hacerle buena cara a la vida. Hoy cometí un error y por eso no me voy a amargar. No, a partir de admitirlo, voy a ser feliz y esto me sirve para, es lo que le digo a mis compañeros yo. Yo puedo tener 45 años, les digo, de trabajar en esto de los medios, pero todos los días uno aprende algo y hay que ser riguroso, contrastar. Todos aprendimos hoy, créanme, todos aprendimos. Todos. Si alguno de ustedes me dice, Renato, cuidado, eso es montaje, yo pongo mis antenitas. Es que no lo hicimos. Es que no percatamos, pero sí decía Ayala ahí, en la camiseta. Bueno, es increíble, ¿verdad? Bueno, admitir el error, hacerse la autocrítica y no volverlo a cometer. Eso es lo que debemos hacer y les sugiero a todos que hagamos. Ahora, si nos ponemos a defender nuestros errores por vanidad, por autosuficiencia, por prepotencia, bueno, pero miren que además me ha escrito un amigo en común, de Libre, tanto de Ricardo Salgado como mío. Saludos, Renato, me dice. Las redes no tardan en activarse y en efecto, ven la fotografía montada que me hacen ver ahí abrazado con Callejas, que conste, vaya, tantas entrevistas que le hice al expresidente Callejas, que alguna vez pude haber tomado una fotografía con él. Las redes no tardan en activarse y se lo felicito por su actitud madura. Ojalá pudiera retomar el diálogo con el ministro Salgado, suele ser profundo.
aunque puede tener mal carácter, la lucha no es fácil. Endulza y también amarga. Hay que tratar de mantener la cordialidad a pesar de las diferencias. Estos son los mensajes que necesita Honduras y, en esencia, debería ser el gran mensaje para recobrar la cordialidad. Podemos disentir, pero este país necesita recobrar la cordialidad. El diálogo al menos, el diálogo al menos. Miren cómo está ese Congreso. Sí. Miren cómo está ese Congreso. Casi paralizado, tú tienes razón, casi paralizado. No hemos tenido sesión desde que se había prometido que incluso íbamos a sesionar 24, 25, 31, primero. Y bueno, estamos básicamente ya 14 de enero y todavía no hay claridad sobre la agenda legislativa. Lo único seguro es que el 25 de enero tenemos que estar en el Congreso porque es una convocatoria constitucional. Sí. Pero de aquí a este cierre de esta tercera legislatura todavía no hay convocatoria. Diputado, comentario final. No, muchas gracias. Un programa un poco diferente el día de hoy. ¿Lo sintió diferente? Sí, un poco diferente. Pero muy agradecido de estar con pero colegas. Sin perder la mística, ¿no? Y por eso yo creo que hemos dado un mensaje, sobre todo para el fiscal general del Estado, de fortalecer la institucionalidad. Yo estoy esperanzado con lo que pasó esta semana, cómo funciona el Poder Judicial, cómo funcionó el fiscal general del Estado, y el Poder Ejecutivo no se metió en nada de esto. Así que vamos para adelante. Fátima. Bueno, yo también soy una optimista, idealista. Yo le deseo el mejor de los éxitos al fiscal. Solo sí hacer la reflexión que acciones como muy emotivas, sin tener evidencia, sin tener claridad sobre qué es lo que le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, pues queda en la nebulosa que puede haberse perdido ese principio de todo Estado de Derecho, que es el principio de separación de poderes. Por lo tanto, invitar al fiscal general a que recupere la independencia del Ministerio Público y que eso no lo haga únicamente dentro de la institución, sino que también se haga a través de la judicialización de casos que no tengan ningún tipo de sesgo político. Eso es lo que esperamos especialmente en este año, que es un año político, a donde hemos visto que las dictaduras alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha, instrumentalizan la justicia penal para poder dar persecución a los opositores. Hoy más que nunca él debe construir la confianza y la credibilidad dentro del Ministerio Público para poder garantizar el Estado de Derecho de Honduras se respete. Bueno, finalmente, profundamente honrado de haber estado con todos ustedes y deseando que haya un fortalecimiento integral del Ministerio Público, deseándole éxito a las nuevas autoridades y que se respeten todos los derechos y garantías. La justicia es un valor que nos inclina a juzgar y a obrar siempre sobre la verdad. Muchísimas gracias, Renato, por habernos invitado. Sí, y recibo un mensaje a las 8:57 minutos de Loti. Así tengo identificada yo a la persona que me escribe, Loti. ¿Qué dice aquí, abogado Barrios, este mensaje al final? Juan es inocente. Ah, bueno, aquí se lo muestro, ¿eh? Juan es inocente, me dice. Sí. Familiares y amigos correligionarios de Juan Orlando Hernández que creen que es inocente. Bueno, nos han llegado mensajes desde todas las perspectivas. Sí. De eso se trata, la libertad de expresión, de prensa y el pluralismo democrático. A todos muchas gracias, buenos días.